Hace unos días atrás compartía con mi terapeuta, ¿su qué, pastor? Mi terapeuta, pastor, ¿usted está loco? No, pero usted sabe, lidiar con todas las cosas que implica la iglesia, si yo no tengo dónde procesar, yo voy a terminar fundido. Divorcios, rebeldía, situaciones complejas de salud, económicas. Y yo llevo todo eso a los pies del Señor, pero la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y mientras conversaba con la persona que me acompaña en el proceso, Dios empezó a hablar a mi corazón acerca de una realidad. Yo soy primera generación de creyentes. Mi papá y mi persona nos convertimos el mismo día, pero al final sigo siendo la primera generación de creyentes. ¿Me explico? Porque yo tuve que caminar mi vida sin un referente de lo que es vivir en Cristo en cada etapa de mi vida. ¿Alguien está captando de lo que estoy hablando? Entonces, yo tuve que elegir una persona con quien acompañarme en la vida sin un referente de cómo es un noviazgo cristiano. Yo tuve que enfrentar los desafíos del trabajo, los desafíos de la vida diaria, los desafíos del hogar, buscando la dirección de Dios en la palabra, pero sin un referente. Cuando hay un referente es mucho más fácil, porque al final uno dice, tenemos ejemplo. En este caso, la generación que viene después de mí, ojo, tiene un ejemplo muy imperfecto. ¿Me explico? Es tan imperfecto porque en mi propia vida he cometido errores en mi camino. Y esos errores han sido por carencia de entendimiento de la palabra o carencia de un modelo a seguir. Al final soy la primera generación. La generación que viene, ellos tendrán una idea y ellos seguirán teniendo un modelo que tienen que evaluar, porque dirán, en esto mis padres tuvieron razón y en esto se equivocaron. Y ellos, cuando tengan sus propios hogares, tendrán un modelo más acorde al diseño. Primero Dios. ¿Alguien está captando de lo que estoy hablando? Ahora bien, ¿quiénes son primera generación de creyentes? Levántenme la mano. Entonces, este mensaje es para usted. Mientras yo estaba meditando, producto de esa conversación, voy al Señor y el Señor me hace recordar que Él es un Dios de generaciones. Él me ve a mí, pero cuando ve mi vida, también ve la vida de los que vienen detrás de mí. Ve a mis hijos, ve a mis nietos, ve hasta donde yo ni siquiera soy capaz de ver, a los hijos de mis nietos. Él es el Dios que visita hasta la tercera y la cuarta generación. El punto es que de alguna forma nosotros, cuando venimos al Señor, pensamos que es un asunto entre Dios y mi persona. Y ese concepto, que es un concepto individualista, no responde al corazón de Dios. Porque Dios es un Dios de generaciones. Así que dile a tu vecino, Dios te mira a ti y a los que vienen detrás de ti. Dile, Dios te mira a ti y a los que vienen detrás de ti. Y esto me pone en una perspectiva, porque Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Está el abuelo, el padre y el nieto. Dios es un Dios de generaciones. Y cuando yo veo la vida de Abraham, yo recuerdo que Abraham comienza su caminar con Dios arriba de los 70 años. Es más, quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 12, verso 1 hasta el 3. El Señor ¿qué cosa? Había dicho. Antes de continuar la lectura, presta atención. El verbo había, ¿en qué tiempo está? Pasado. No es el Señor le dijo. El Señor le había dicho. Cuando yo entiendo que el Señor había hablado, no le está hablando, yo debo entender que en algún punto en su vida, previamente, él debió escuchar la voz de Dios. La pregunta es, ¿qué hizo cuando escuchó la voz de Dios? Pero con Abraham es como nosotros entendemos, comienza
la vida de fe, porque padre de la fe es Abraham. Entonces el Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y luego viene una promesa que es la razón por la que somos bendecidos, tú y yo. Todas, diga conmigo todas. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Abraham es con quien inicia el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es quien nos da a nosotros el Salvador del mundo, la persona de Jesús. Y a través de Jesús todos podemos ser salvos, podemos ser coherederos, como acabamos de leer hace un momento en Romanos. Cuando yo leo al apóstol Pablo en su carta escrita a los Gálatas, el apóstol Pablo dice: mira, toda la bendición que Dios le dio a Abraham es para los que aceptan a Cristo en su corazón. Dicho de otra manera, cuando Dios le dice a Abraham: yo te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros, esa misma bendición viene a nosotros a través de Jesucristo. Alguien debe decir amén. Usted puede ser bendecido. Dios quiere bendecir su vida, pero Dios quiere usar su vida para bendecir a otros. Ahora, Abraham tiene 75 años de vida en este momento. Y eso me pone en evidencia algo que sí lo quiero dejar claro: nunca es tarde para comenzar. Así que dile a su vecino: no es tarde para ti. Dile: no es tarde para ti. Nunca es demasiado tarde para comenzar. Ahora, yo pregunto, y doy gracias a Dios que nunca es demasiado tarde, pero pregunto: ¿pudo ser antes? ¿Pudo ser antes? ¿Recuerdan? El Señor le había dicho. El Señor le había dicho. ¿Pudo ser antes? Probablemente sí. Pero a veces nosotros somos así. Tenemos la invitación y retrasamos el tiempo de respuesta, y en algún punto en el futuro aceptamos, aunque hemos perdido. Y ojo, Dios no pierde, porque Dios no está contenido en el tiempo. ¿Quién pierde tiempo? Nosotros. Cuando tú retrasas decir sí a la propuesta de Dios, perdóname, te haces más viejo. Tus fuerzas ya no son las mismas. Cuando tú retrasas decir sí a los propósitos de Dios en tu vida, perdóname, tus hijos crecen y tu influencia en ellos ya no es la misma. Dios no pierde. Quien pierde somos nosotros. Y Dios ama a Abraham. Pero de alguna manera, este inicio a los 75 años pone en evidencia que había algo que ya Dios había dicho, pero por alguna razón se había retrasado. Voy a dar un paso hacia atrás. Vamos a Génesis capítulo 11, verso 31, por favor. Génesis capítulo 11, verso 31. Esto es apenas un versículo antes del capítulo 12. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham. ¿Quién es Taré? ¿Quién es Taré? El papá de Abraham. También tomó a su nuera Sarai, que es la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, que es el hijo de su hijo Harán. Y salieron de Ur de los Caldeos. Mira esto. Salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán. Quiero hacer una pausa. La tierra de Canaán es la tierra que cuando Dios conversa con Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a llevar a una tierra de bendición. Esa tierra es la tierra de Canaán. Ahora pregunto, ¿a dónde iba Taré? A la tierra de Canaán. De alguna manera Taré sabe que tiene que ir allá y tiene que llevar a Abraham a esa tierra. Y eso está bueno. Mira lo que pasa luego. Pero, diga conmigo pero. Siempre hay un pero.
se detuvieron en Harán y el problema no es detenerse. ¿Cuál es el problema? Se estableció allí. Y Taré vivió 205 años. ¿Y qué? Y murió mientras aún estaba en Harán. Quiero que prestes atención a esto. La historia de Abraham, con esta promesa de Dios, no comienza en Abraham. La historia de Abraham comienza con el padre de Abraham, que es Taré. Taré empieza el viaje. Y yo entiendo que en el viaje hay cansancio. Hay gente que comenzó su vida de fe y la vida de fe es un viaje. He terminado la carrera, decía un día el apóstol Pablo. Y en el camino hay momentos de cansancio y uno se detiene. El problema no es detenerse. El problema es establecerse y quedarse a mitad de camino. Y el problema de quedarte a mitad de camino no es que, bueno, es mi asunto. No, es tu asunto y de los que caminan contigo. Porque Dios ya le había dicho a Abraham. Y ahora Taré, de alguna manera, muere en el camino y Abraham se queda con él el tiempo que decide quedarse en ese lugar. Y por alguna razón los años pasan. Porque déjame decirte, el tiempo pasa. Tus hijos crecen. Y si tú te quedas detenido en tu casa y no en la casa del Señor, tus hijos crecen. Y se detienen donde tú te detienes. Si por alguna razón en tu caminar con Dios tú te detienes en el propósito al que Él te invita a vivir, no solamente es un asunto tuyo, este es un engaño que de alguna forma hemos permitido que abrace a la iglesia. Mi relación con Dios es mi asunto. No, tu relación con Dios es un asunto entre tú, Dios, y los que vienen detrás de ti. Dios es un Dios de generaciones. Y Taré se detiene. No continúa el viaje a donde tiene que ir. Se detiene y nunca más avanza hacia su destino. Y cuando Abraham ve que ya su padre no está, él vuelve a escuchar la voz de Dios y decide retomar el viaje, pero con 75 años. ¿Hay alguien que esté captando lo que estoy diciendo? Diga conmigo, ay, ay, ay. Ya me da miedo, pastor, ¿por dónde va? Nosotros tenemos una responsabilidad generacional delante de Dios. ¿En qué punto me he quedado estancado? ¿Por qué te quedas estancado en algún punto de tu vida? ¿Por comodidad? ¿Es más cómodo hacerme cargo de mi vida espiritual que de la de mi familia? ¿Es más cómodo simplemente saber que estoy bien con Dios aunque el resto es un asunto personal? ¿Es más cómodo mantenerme sabiendo que tengo mi ticket de entrada al cielo porque ya soy salvo, pero bueno, ya el resto es problema que lo atenderé en el cielo? ¿Por qué te detienes a mitad de camino? Esa es una pregunta que vale la pena que tú y yo nos hagamos todos los días. ¿Por temor? ¿Porque me da miedo dar otro paso? ¿Porque me duele lo que tengo que encontrar en el camino? ¿Porque tengo que seguir perdonando? ¿Tengo que seguir amando? ¿Tengo que seguir sirviendo? ¿Tengo que tomar la toalla y lavarle los pies incluso a Judas? ¿Porque tengo que ir a la cruz todos los días? ¿Por qué razón te detienes? ¿Comodidad? ¿Miedo? ¿Qué es lo que te hace detenerte? Algo que debo reconocer es que Dios es un Dios de generaciones y nos ha dado una responsabilidad que no me permite detenerme. Ahora, algo que también debo reconocer es que Dios sostiene sus propósitos en nuestras generaciones aún a pesar de nosotros. Porque Taré por alguna razón se detuvo, pero Abraham volvió a escuchar la voz de Dios y Dios dijo: tengo un destino para ti, es Canaán. Tu padre no llegó, se detuvo, pero vamos, continúa el viaje, papito. Claro, 75 años, pero Dios mantiene su propósito vivo. Alguien debe decir gracias, Dios.
Porque lo que tus padres no lograron en tu vida, Dios se vuelve a aparecer y te dice, oye, tengo un plan contigo. Y el lugar donde tú te detengas, Dios va a decirle a tus hijos, tengo un plan contigo. Y debo reconocer que esto me cautiva, porque cuando yo veo las generaciones, desde Taré hasta José, a pesar de que Taré se detuvo, Dios mantuvo vigente su propósito. A pesar de que Abraham salió del plan que Dios tenía cuando se involucró con Agar, Dios mantuvo su propósito. A pesar de que Isaac vio su hogar quebrantarse porque sus hijos se enemistaron y se juraron la muerte, a pesar de ello, Dios mantuvo su propósito. A pesar de que el carácter de Jacob, que significa manipulador, y estuvo peleando toda su vida para lograr la bendición del Señor en una forma que no era la que Dios quería, a pesar de eso, Dios mantuvo su propósito. A pesar de que José fue rechazado, vendido, traicionado por sus hermanos, y la mayor parte de su vida la vivió en injusticia, a pesar de eso, Dios mantuvo su propósito. Cuando yo veo eso, digo, Dios, gracias. Yo no soy perfecto, pero entiendo que mi deber es caminar lo más que pueda hasta Canaán. Y tal vez no llegue a Canaán, pero quiero acercarme lo más que pueda. Porque cuanto más cerca estoy, menos camino tendrán que recorrer mis hijos. ¿Hay alguien que está cargando lo que estoy diciendo? Y Dios es un Dios de propósitos. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer para vivir y sumar en los propósitos de Dios? Y aquí es donde quiero empezar a decirte cosas que Dios estuvo hablando a mi vida. Y espero que tú las puedas anotar, porque seguramente vas a tener que desafiarte a ti mismo. La primera de ellas, no te detengas a mitad de camino. No te detengas a mitad de camino. Si Dios te invita a empezar una jornada, no sea por temor o por comodidad que tú te detienes a mitad de camino. Josué dijo, mi casa y yo. No. Él dijo, yo y mi casa. Yo entiendo que yo marco el ritmo, yo doy el primer paso, yo soy el que está abriendo la brecha, yo me mantengo en la batalla y yo voy a caminar hasta cuando las fuerzas me permitan y no me voy a detener. No significa que no descanse, tengo que descansar, hay pausas en la vida que renuevan mis fuerzas, pero en mi vida no me quiero detener a mitad de camino. 7 veces cae el justo, pero Dios lo vuelve a levantar. Malas decisiones van a haber, pero cuando ocurran las malas decisiones no es el final de la historia. El final de tu historia no está escrito por los errores que cometes, porque mientras te levantes por la mañana, abras los ojos, vuelvas a respirar, Dios te está diciendo, no he terminado contigo, sigo construyendo contigo, hay mucho por hacer. Hay algunos como Elías que se meten en una cueva, sienten que ha llegado el final, desean la muerte. Oh Dios, mándame la muerte. Y Dios dice, no, lo que te falta es descansar. Y cuando Elías se despierta, papito, coma, que usted también está ahí medio desnutrido, coma. Y luego duerma, porque usted está muy cansado. Y cuando ya se recupera, Dios le dice, ¿estamos listos? Ahora sí, largo camino nos queda por recorrer. No se detenga, hoy pastor, pero es que yo ya tengo, no me importa, mientras Dios te dé vida, hay propósitos por cumplir. Así que si usted es abuelo, levánteme la mano. Papito, usted tiene mucho por hacer todavía. Ay, pastor, deme vacaciones. No, vacaciones eternas en el cielo. Aquí va a tener que seguir orando. Va a tener que seguir pidiendo sabiduría. Usted tiene que ser la fuente de sabiduría para sus hijos
y para sus nietos. Así que no se detenga a mitad del camino. Número dos, sea alguien de altar, sea alguien de altar, sea alguien como Abraham. Abraham, Génesis 12:7, mire lo que dice. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra, Canaán, a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar. Escúcheme. Cuando usted lee todo el capítulo 12, usted va a ver a Abraham construyendo 3 altares diferentes. Cuando usted ve la vida de Abraham, Abraham era un hombre de altar. Era un hombre que Dios se le parecía, construía un altar. Usted sabe, el altar es el lugar de la adoración, de la entrega. Es el lugar donde uno se rinde ante Dios. Es el lugar donde uno le dice: Dios, todo lo que tú quieras es tuyo, te pertenece. Mi vida te pertenece. Mi vida es una ofrenda en olor fragante. Hágase tu voluntad y no la mía. En el altar. Cuando Dios le concede a Abraham la promesa que 25 años esperó, cuando Dios le concede la promesa, ¿sabe? La Biblia nunca más dice: Abraham construyó un altar. Por esa razón es que 12 años después, Dios le dice: oye, Abraham, te estoy esperando, ya no hay altar. Y usted sabe lo que Dios le dice: entrégame a tu hijo. Entrégalo en un altar, porque de alguna forma te olvidaste de que tú eres una persona de altar. La bendición que te di para que tú la deleites se convirtió en el ídolo que te alejó de mi altar. Diga conmigo: ay, ay, ay. Siguiente. En ese proceso de ser alguien de altar, tienes que involucrar intencionalmente a tus hijos en tu vida de fe. Tú sabes, yo voy a la iglesia, pero para que no se pongan quisquillosos los dejo en casa. O yo leo la Biblia, pero para que no sientan y no haya conflicto los dejo en su cuarto. No, intencionalmente involúcralos en tu vida de fe. Capítulo 22, versos 7 y 8. Isaac se da vuelta, dice la palabra, y le dice a Abraham: padre. Sí, hijo mío, contesta Abraham. Tenemos el fuego y tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? ¿Cómo sabía eso? ¿Quién se lo enseñó? Abraham tuvo que haberle enseñado. Y luego Abraham le dice: mi hijo, Dios proveerá del cordero. Dios proveerá. Abraham sabía que Dios era un proveedor, pero ahora estaba desafiado a conocer a Dios de una manera muy especial como proveedor. A partir de ahí es cuando lo llama Jehová Jireh. Pero en ese proceso, Isaac es parte de la adoración. Entonces Abraham le dice: papito, cargue usted la leña. Venga conmigo. Venga conmigo. Vamos a adorar. Intencionalmente lo involucró a su hijo. Si de alguna manera nuestras generaciones se pierden, asumamos la responsabilidad porque no los involucramos intencionalmente en nuestro caminar con Dios. Y eso es muy peligroso. Tú sabes, es que yo no quiero problemas, entonces mejor lo dejo dormido en casa. No. Pero involúcralos intencionalmente. Ministrales al corazón. Ora por ellos. Proclama palabras del Señor sobre su vida. Número siguiente. Cuando te preguntes qué quieres hacer para ver a tus generaciones, déjame decirte: resuelve los asuntos de tu casa a tiempo. Génesis 27:35. Voy a leer solamente el versículo y luego te explico el contexto. Isaac le dijo a Esaú: tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Isaac tiene 2 hijos. El mayor es Esaú, son mellizos. El menor es Jacob. Por alguna razón, Isaac permitió que su esposa tuviera preferencia sobre uno más que sobre otro. Y usted sabe lo que genera una preferencia en casa, ¿cierto? Usted sabe lo que pasa. Entonces, cuando Isaac permite esto, entonces su esposa induce a uno de sus hijos: hazte de este plan para que tú robes la bendición de tu hermano y te quedes con ella. Luego viene Esaú
pensando que todo está bien en su vida. Y tú sabes, a veces los hogares están, entre comillas, bien, pero hay una ruptura grande. Isaac permite que esto crezca. ¿Y sabe lo que le dice su hijo mayor a su hermano? Ve, deja que el viejo se muera, ve. ¡Léalo! El día que este viejo muera, ve, te mato. Eso le dijo. Pastor, eso está en la Biblia. La Biblia es para los seres humanos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los padres nos hagamos de la vista ciega. Isaac debió resolver los asuntos de su casa a tiempo. Yo sé, mi esposa tiene preferencia por uno de mis hijos y esto me está quedando problema, pero no, resuelve a tiempo. ¿Tú sabes cuántos años Jacob tuvo que vivir lejos porque su hermano Esaú se la juró? ¿Regresas y te mato? ¿Sabes cuántos años no pudo celebrar el cumpleaños con su padre? Es que no puedo ir al cumpleaños de mi papá porque va mi hermano. No, es que yo no vuelvo a pisar esa casa porque... Resuélvelos. Y puedo seguir diciendo, pero quiero mencionar dos cosas puntuales. Número siguiente, deja de pelear en tus fuerzas. Deja de pelear en tus fuerzas por aquello que Dios quiere darte en su voluntad. Deja de pelear en tus fuerzas. Génesis 32, verso 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. ¿Sabes? Tuvo que quebrantarlo. Porque yo, parado en mi autosuficiencia, yo no necesito a Dios, pues. Yo sé que Dios me bendice, pero yo no quiero hacer las cosas en la forma que Dios quiere. Yo lo quiero hacer a mi manera. Mi manera es la manipulación, el control, el orgullo. Mi manera es la forma en que yo decido que funciona. Dios dice, no funciona así. Porque Dios dice, yo no voy a contender para siempre. Quiero bendecirte, pero necesito procesarte. Y para procesarte, muchas veces tendré que quebrarte. Porque tu orgullo y tu autosuficiencia te sostienen de pie. Entonces el verso 26, luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob. Tu nombre ya no será Jacob, porque de ahora en adelante serás llamado Israel. Deja de pelear en tus fuerzas. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tu hogar esté en paz. Dios quiere que tú disfrutes de ver a tus hijos crecer, triunfar en la vida, tener sus hogares y que luego traigan a tus nietos y disfrutes con ellos. Dios quiere que cuando lleguen tus canas, tú tengas una buena vejez, llena de paz. El problema es que el camino hacia allá muchas veces lo estoy peleando en mis propias fuerzas. Deja de pelear en tus fuerzas. Sé un hombre de altar nuevamente. Y lo último que te quiero decir: perdona. Perdona y cierra ciclos del pasado que no has resuelto. Perdona. Génesis 50, la vida de José. José ahora está cara a cara con sus hermanos. Y sus hermanos están en la zozobra. Ya murió mi padre. Ahora, al igual, porque este es el punto. Así como Esaú le juró a Jacob, mi viejo se muere y te mato. Ahora Jacob ha muerto. Y los hijos de Jacob tienen temor de que José se vengue de ellos, tome venganza de ellos por lo que ellos le hicieron. Pero José le respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero la verdad es esta: Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pueda salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos.
Él tuvo que romper el ciclo. Yo sé que mis padres vivieron separados, sus hermanos, porque no se pudieron perdonar. Yo sé que tal vez entre mis propias, pero ¿sabes qué? Vamos a romper ese ciclo. Vamos a empezar a perdonar. El perdón sana, libera. Y además, la Biblia dice que es hasta beneficioso, porque en la medida que yo esté dispuesto a perdonar, Él me va a perdonar a mí. La amargura no le hace daño a la persona que te ofendió. La amargura te lastima solo a ti. ¿Qué puedes hacer? Ahí tienes una lista de cosas. Porque Dios es un Dios de generaciones y Él sigue siendo el Dios de las generaciones y mira tu vida y quiere bendecir tu vida. Quiero pedirte, ponte de pie conmigo un momento, por favor.